El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Vic? Come on, Cujo. Come on, boy. Come on. Go with that dog. You don't know that dog. Don't worry about it, man. Cujo won't hurt him. He likes kids. Comenzamos. Amigos y amigas del Hubiera, bienvenidos a un episodio más de precisamente el Hubiera Podcast. El día de hoy más bien continuamos con este especial de películas de terror, a razón de que pues vamos a tener este evento anglosajón de Halloween próximamente. Y entonces, la versión de la casita del horror. Exactamente, y tenemos aquí nuestra versión de la casita del horror. Para esta semana decidimos escoger una de las primeras obras de Stephen King, pero antes de entrar de lleno al tema que nos atañe esta semana, pues me presento. Mi nombre es Hugo Mena y a mi lado, como cada semana, me está acompañando muy gratamente mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, noches, sea la hora que nos estén viendo, queridos podescuchas. ¿Estamos bien? Sé que ven un corte raro, es porque producción nos asustó. Bien, como te comentaba, pues sí, estoy bien. Okay. Todo muy bien, ya pues disfrutando justamente de este mes de octubre. Ajá. No, ya no es marzo, quedamos que era octubre. Y justamente pues disfrutando de todo este cine de terror que pues en un principio yo no era muy fan, pero ya a partir como de unos 12, 13 años sí me hice muy fan de las películas de terror. Ok, y la película de la que vamos a hablar el día de hoy es una película, como dije, de las primeras obras escritas por Stephen King. Si no me equivoco es la segunda. La primera publicada fue Carrie. Y en esta cinta precisamente tiene datos muy curiosos porque no existe una amenaza sobrenatural como tal. De hecho, es una amenaza de algo cotidiano, algo que le puede pasar a cualquier persona, y eso es lo que la hace muy interesante esta cinta, y por lo tanto hace muy interesante realmente al libro. Justamente ya en algún otro episodio habíamos tocado justamente esta parte en donde muchas películas de terror retratan este miedo sobrenatural, y justamente el que en esta ocasión la fuente del terror o nuestro antagonista sea algo que lo vemos tan cotidianamente, realmente le aporta un toque más de suspenso. Ajá. Y pues para contradecirte un poco, te voy a comentar que esta es el 10º libro escrito por Stephen King. Ok, muchas gracias. El primero fue Carrie. Eso lo voy a cortar en edición, no importa que lo hayas dicho. Si me permites, porque vas a decir, ¿y cuáles son? Bueno, el primero fue Carrie, ajá, El misterio de Salem, ajá, El resplandor, Rabia, que de hecho este libro lo firma bajo un seudónimo que en algunas novelas tiene, que es Richard Bachman. Uh-huh. Después tenemos La danza de la muerte, La larga marcha, La zona de la muerte, Ojos de fuego, Carretera maldita y por último el de nuestra película. Ok. Acepto mi error y te agradezco mucho que me hayas iluminado. Pues sí, efectivamente el día de hoy vamos a hablar de Cujo, cinta que a algunas personas tal vez les pueda pues sorprender que no haya representado tanto en su infancia, pero en su momento, en la década de los 80s, en los 90s, realmente fue muy sonada. Porque precisamente era una película en la cual nuestra amenaza era un perro, el cual era rabioso. Y ese tipo de amenazas la podías encontrar en la esquina de tu casa. Y entonces te preocupaba de repente incluso ver perros. Si de por sí de repente ver un perro que te ladra puede resultar amenazante, más aún un perro rabioso. Que de hecho ahí hay un punto en la película que ahorita lo vamos a hablar que a mí me preocupaba, me inquietó mucho. Ahora que por ejemplo la inspiración que tomó Stephen King para realizar este libro fue, de hecho, él lo cuenta, que fue en el año de 1977, él tenía una motocicleta, la cual ya le empezaba a fallar. Entonces, cuando intentó llegar con su mecánico,
salió justamente un perro San Bernardo y lo intentó morder en una mano. Que, o sea, el dueño del perro era justamente el mecánico y lo detuvo y evitó el ataque hacia el escritor. Ajá. También relata que durante ese mismo año había una noticia que él vio en el periódico de su localidad, ahí en Portland, en donde decían que un perro rabioso había atacado justamente a un niño y el niño había fallecido. Okay. Entonces ahí fue de donde él tomó esta inspiración para crear el libro, en donde es su primera novela, en donde no retrata algo sobrenatural como el antagonista. ¿Ves cómo si es su primer libro en algo? Tú dijiste el segundo. Que aquí hay una cuestión interesante también. La primera novela escrita por Stephen King, que es Carrie, realmente él la había desechado, él la había descartado. Y su esposa es quien ve la novela ya en la basura, la lee y dice, ¿por qué no la publicas? Y dice, es que no me gusta. Y en ese momento ella es la que lo incita a pues darle difusión a esta novela, llevarla. Y pues así es como comienza la historia de uno de los autores más fructíferos de la historia de la humanidad. Pero eso no significa que todos sus libros sean buenos. Eso hay que tenerlo presente. Pero en este caso de Cuyo, recuerdo haber leído la novela. No la recuerdo al 100%. Cuando vi la película me resultó muy buena. A momentos inquietante. Me sorprende que pues sea una película de terror, porque como tal si pudiera... No te causa el brinco. No tiene ¿cómo le llaman estas escenas? No tiene ningún screamer. Pero al final de cuentas sí te llega a incomodar, en especial por esta situación de decir pues es una amenaza que se puede presentar. Y luego más porque realmente hay un momento en el que no hay forma de salvarse, ¿no? Eso está... Sí, está esa parte que justamente a muchos, cuando ven escenas... Hay personas que, por ejemplo, tienen la claustrofobia y pues es obviamente el miedo a los lugares cerrados. Pero hay personas que con el hecho de ver a una persona o una representación de un lugar cerrado, hay veces que también eso les empieza a causar un poco de ansiedad. Digamos, no sé, una escena que se dé en un elevador también les puede causar cierta ansiedad, porque saben que las personas están en un lugar encerrado. Y justamente esto, el hecho de que nuestros protagonistas estén encerrados en el auto, sufriendo de todo el acoso o los ataques de Cuyo, pues realmente sí hace que sea algo inquietante en algunas ocasiones. Perdón, es que me perdí en tus ojos. No, sí, la claustrofobia. No, sí escuché todo lo que dijiste. Nada más intenté como de repente sacar una idea, pero es que realmente hay un punto que me sigue como increspando. Ay, nomás la palabra. Es la palabra de la semana, queridos podescuchas, es increspando. Que me está abrumando. Cuando sale la mamá del coche y que la ataca a Cuyo y la muerde. Su cochecito y dice, no ataques a mi cochecito. No es la mamá del coche. No. Que sale del coche la mamá de Ted. Y la ataca a Cuyo. Esa escena, porque la muerde. Sí. O sea, sí la muerde. Y, o sea, cualquier mordida de un animal con rabia es contagio, ¿no? Entonces, de ahí lo que sigue es, va a recibir las inyecciones. Son 17, ¿no? Dicen una cosa así, sé, son un montón de inyecciones en el... Producción nos puede resolver cuántas inyecciones se les da a las personas que son contagiadas por rabia. Y ahorita les damos el dato. Y dicen que es en el ombligo. Y es en el ombligo y que son muy dolorosas. Entonces dije, ¡ay! De por sí el dolor de la mordida, y ahora le sumamos el dolor de las inyecciones. Dije, no. Y cuando al niño precisamente le estaba pasando esta situación de que no podía respirar, no, también me sentía muy incómodo. Sí, te preocupé así mucho, como que aprensivo, pues te da un poquito de ansiedad justamente ver lo que les está pasando a nuestros protagonistas. Sí. Y ahora que, dato curioso, justamente,
Pues obviamente esta escena en donde Cuyo ataca a la mamá, se utiliza un doble de riesgo para realizarla, para no poner en riesgo a nuestra actriz. Entonces, uno de los perros, porque, bueno, otro dato de la película, son 5 perros San Bernardo los que se utilizaron en el filme, más un animatrónico que estaba una persona disfrazada de perro. Era... sí. Entonces, uno de los perros que justamente era el que utilizaron para esta escena en donde tenía que atacar a la protagonista y estaba entrenado para atacar a una señal. Entonces nuestra doble, por así decirlo, no sé, tenía que alzar la mano de cierto modo y el perro atacaba. Entonces, todo en la grabación fue mucha felicidad en un principio porque la escena quedó a la primera, les gustó, ya no tuvieron que repetir el ataque del perro, entonces... Pues imagínense todos felices, todos contentos. La actriz, los de la doble. contención, la doble Así es, diciendo, de lujo. Quedó muy bien la toma. Adrián. Entonces, todos se emocionaron de que no tuvieron que repetir esta escena. Ajá. Entonces, en eso, la doble, sin querer, Da la vuelve señal. a hacer la seña. Entonces, el perro volvió a atacar y en este caso, pues la tuvieron que llevar de urgencia por una mordida en la cara. No sé, me imagino precisamente incluso una película un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Este tipo de episodios tan risibles ante una situación realmente absurda, ¿no? O sea, algo que puedes evitar y que fue un error, al final de cuentas, humano. Pero así, ¿no? Imagínate que no hubiera quedado la primera. Queda una segunda. Y entonces ya está toda golpeada, está maltratada, ¿no? La doble de acción. Así, y en ese momento cuando dice, bueno, ya acabó esto, hace la señal y la vuelve a atacar, dices, no manches. No Que ahora manches, se cubriera pobrecita. con unos así, Sí, muñeco de trapo, pobrecita, sí. Pero sí, justamente ese dato y es como a lo que volvemos cuando normalmente están haciendo la grabación, pues me supongo que tenían a todo el equipo y a ciertas personas que pudieran apoyar en el caso de que la situación se saliera de control. Entonces al momento de que ya dijeron, todo quedó bien, no hay ningún problema, todos se relajan. Ajá. Y pum. Se dan de 7 a 14 vacunas durante 3 días en el abdomen. Ok, ¿de cuántas? De 7 a 14. Son de 7 a 14 vacunas en el abdomen en caso de una mordida de un animal con rabia, porque en este caso es un perro. Pero imagínate, o sea, el personaje, porque al final de cuentas la actriz no fue mordida por un animal con rabia, pero de 13 a... De 7 a 14. De 7 a 14 inyecciones en el abdomen que dicen que son dolorosísimas. No manches, o sea, pobrecito realmente el personaje. El final es muy alentador, muy esperanzador. Llega el papá y los abraza y dice qué bueno. Pero realmente no acaba realmente la historia. La historia todavía sigue porque está enferma la mamá. Ahora que justamente es esta parte de donde los finales de los libros de Stephen King normalmente no les agradan a las personas, realmente el personaje del niño en el libro de Cuyo realmente fallece. Okay. Que es una diferencia a lo que es la película. Y dice Stephen King que recibió miles de cartas de gente diciéndole, ¿por qué mataste al niño, maldita sea? Fíjate que a mí se me haría... bueno, tenemos el primer hubiera, de hecho, con esto. Pudiéramos tener el primer hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera respetado precisamente el final del libro en la película? Yo en lo personal, a pesar de que puede ser algo que te duele, a pesar de que puede ser algo que te afecte, a pesar de que puede ser algo que te desagrade, al final de cuentas no es injustificado. O sea, al final de cuentas es un final que puede ocurrir, muy factible, porque al final de cuentas estaba la situación ahí presente, estaba la amenaza ahí presente, y el hecho de que los protagonistas no siempre resulten airosos ante la amenaza, pues puede ser algo grato para la historia, ¿no? Más creíble, porque no siempre cuando hacemos algo terminamos sobreviviendo. Entonces a mí me hubiera agradado precisamente que se hubiera respetado esto, aunque hubiera sido muy crudo y a lo mejor un tanto criticada la película. En este caso es que justamente normalmente todo lo que viene siendo el cine sí busca mantener al espectador en cierto drama, en cierta tensión,
pero para tener un desenlace sí necesitas liberar la presión de alguna forma. Entonces, el ver la escena en donde la mamá está desesperada tratando de que el niño reaccione, Ajá. pues realmente fue por la tendencia en el cine de que sí necesitaban como que una válvula de escape que relajara y toda la gente perdiera tensión en el cine. Pero yo estoy contigo, realmente el hecho de ver un final en donde Donna carga a Ted saliendo de la cabaña del mecánico y de repente llega el papá y ve al niño en los brazos y no sé, se viene a la mente un grito desgarrador de ¡Torito! Entonces sí hubiera sido también, le hubiera aportado bastante a la cinta, pero Bueno, sí hubiera sido muy inquietante. Aquí lo que más tenemos que tener en cuenta es, en este caso, lo que se conoce como la estructura dramática de los 3 actos, o la estructura dramática aristotélica, exactamente. En donde pues nos narra primero un inicio de de la historia, en donde se presentan los personajes, el primer giro argumental, en donde se desprende el objetivo dramático de los personajes. Después tenemos un desarrollo, después tenemos un segundo giro argumental en donde se nos presenta el clímax y posteriormente un desenlace. Aquí pudiera estar un poquito en desacuerdo ante esta necesidad de repente de liberar la tensión. La tensión precisamente puede liberarse de distintas maneras. A lo mejor puedes liberarla estás en el momento de tensión precisamente, en donde todo puede explotar. Y todo, al momento de explotar, puedes tener como una válvula que deja sacar las cosas. Y en esa válvula, como cuando truenas un globo por la parte en donde no explota. Entonces le aprietas ahí, puede salirse toda el agua de golpe. Y entonces tenemos finales airosos, como en el caso aquí de Cuyo, como en el caso de... Lo tienen más presente, como en el caso de los Vengadores Endgame. Y podemos tener una liberación de tensión en el clímax, que es como cuando le aprietas, le picas al globo, pero en la parte en donde explota. Y en donde liberaste la tensión, pero la gente está ya relajada, pero tiene que asimilar lo que ocurrió. Y ambas situaciones pueden ser gratas. Es un ejemplo de esto, si una persona que está aquí presente no me va a dejar mentir, en el caso de Infinity War. Cuando se truena el globo, que es cuando mueren todos los superhéroes, que te quedas... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿No? En el caso de Tenet, también una película que ahorita está en cines, la misma situación, o sea, se rompe la bomba, el globo, y se liberó la tensión, pero a lo mejor no fue de una forma grata para el espectador. Lo que sí tiene que pasar es que el espectador tiene que realizar este proceso de repente de decir, de reflexión y de decir qué acabo de ver y asimilar lo que acaba de ver. Entonces puede ser bueno, a lo mejor puede costarle un poquito a las personas asimilar la situación, pero al final de cuentas también puede ser bueno el hecho de que fallezca el niño, aunque sea doloroso. Pues sí. o que fallezca la señora, pues ¿qué? ¿Ya vivió? No es cierto, no es cierto. Ahora que sigue. ya me hundí yo solito. Sí, no, es que los vi muy tensos aquí, como diciendo, no, está interesante lo que está diciendo. No, o sea, vamos a seguir con el programa. Las risas de siempre. Ok, pues queridos podescuchas, pues vamos a llegar ahorita al primer corte de nuestro programa para no dejar, para no dejar algo inconcluso. No. Ya estamos casi en tiempo para tomar esta pequeña pausa y en un momento regresamos. No, aguanta, se va a poner bueno, va a traer chéves, ¿por qué? Espérame. Ahorita nos vemos. En un momento regresamos. Cujo, what's the matter? Cujo, it's me, Brett. Take it easy, boy. Continuamos. ¡Oye, un peso! Ahora sí podemos continuar, hermano. Ok, amigos del Hubiera Podcast, pues bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio acerca de la película de Stephen King, Cuyo. Exactamente. Pues
Antes de empezar con los siguientes hubieras, yo pienso que Stephen King es el escritor con mayor número de libros en la pantalla grande. Es el mayor, sí, tiene la mayor cantidad de adaptaciones. No sé cuántas sean. Pueden encontrar en listas en internet en donde pueden ver las 25 mejores adaptaciones de Stephen King en cines. 25. O sea, y no estamos teniendo todas sus novelas o todos sus cuentos. De hecho, si tienen la oportunidad por ahí de ver una película que se encuentra en Netflix que se llama 1922. Es una película muy interesante en donde en donde se habla acerca de repente las consecuencias de los actos que puedes tener y cómo ¿cómo se le llama? Esa conciencia se puede ver manifestada en ratas y de repente sí es es muy incómoda, pero es muy buena. Es muy buena. Sí. Ahora un dato de, por ejemplo, esta película. De hecho, se alcanza a apreciar justamente que no... Pues no se nota que es una producción de gran presupuesto. Y realmente fueron $5 millones lo que se ocuparon para hacer la cinta. Ajá. Y recaudó un poco más de $21 millones. Muy bien. 5 millones, digo, sigue siendo relativo. 5 millones siguen siendo pues mucho dinero si nosotros los tuviéramos para la producción del podcast, ¿no? Pero para una película sí es poco. Si fueron solamente 5 millones. Recaudó sí bastante dinero. Al ser $21 millones, pues es 4 veces lo que se invirtió, pero sigue siendo como muy sigue siendo pues una cantidad baja para una producción hollywoodense, ¿no? O sea, de repente por ahí encontramos películas que dicen, no, pues recaudaron miles de millones de dólares, pues sí, ya estamos hablando de otro tipo de películas. Aquí esta cinta pues sí tuvo una recaudación modesta, pero insisto, esta situación de que la hayamos escogido para hubiera, tiene que ver como ese impacto en la cultura que tuvo en la época. En la época sí fue como muy sonada esta película, en especial porque pues es de las grandes cintas que tiene Stephen King, ¿no? Ahora que por ejemplo también, ya lo mencionaba en el bloque anterior, de que se utilizaron 5 perros para la película, justamente el director no quería esa raza de perro, porque justamente el entrenador decía que realmente sí es una raza algo complicada para trabajar con ella, y más que nada esta parte del ataque, porque normalmente son perros muy dóciles. De hecho, ¿quién no recuerda esas historias de los Andes o de los que se perdían en Alaska o en las montañas, en donde llegaba el perrito San Bernardo con su botecito, con su barrilito de licor a rescatar justamente alpinistas? Entonces, realmente es una raza muy noble. Y de hecho, si ustedes notan, queridos podescuchas, cuando estén viendo la cinta, se nota que las colas de los perros no están como... De hecho, se las tuvieron que amarrar porque ellos se divirtieron filmando la cinta, y para que no estuvieran jugueteando con la cola, tuvieron que estar amarradas. Entonces, normalmente se ve que están en posición hacia abajo, y es porque se las ataron de cierta manera para que no las pudieran mover. Son perros muy nobles y talentosos. Ahí tenemos uno que incluso ha compuesto música. No, Beethoven. ¿No? La película Beethoven. La película de Beethoven. Sí, es un mal chiste contado en el capítulo del día de hoy. Sí, o sea, al final de cuentas tener este perro y convertirlo en una amenaza, muy complicado, pero de hecho, si te fijas, tuvieron que utilizar muchos efectos prácticos y juegos de cámara para resolver muchas cosas en la película, lo cual habla pues más que de una gran habilidad del director para poder contar una historia con la cámara, habla más de esta necesidad de resolver las cosas con un bajo presupuesto o sin tantas herramientas, porque en esta escena en donde la mamá golpea con el bate al perro, y en donde el perro es está en esta primer, ¿cómo se llama? No es primer plano. Es como si fuera los ojos del perro. Y que va siguiendo a la mamá, y en ese momento le pega y se ve cómo la cámara se mueve como si le hubiera dado el golpe. Y después vemos al perro que se levanta. Este tipo de escenas
hablan más que nada de la carencia en producción, que de la creatividad del director. Ahora que, por ejemplo, para simular la rabia en los perros, utilizaron claras de huevo con azúcar, que representó un serio problema porque a los perros les gustaba el sabor de su saliva espumosa. Ahora que, por ejemplo, justamente el hecho de que quisieran alguna otra raza como un Doberman o un Rottweiler para representar a Cuyo, que justamente fue lo que Stephen King dijo, ¿no? Yo pensé en un perro San Bernardo y tiene que hacerse un perro San Bernardo. A mí se me ocurría más esta parte de qué hubiera pasado si no nuestro principal antagonista no solamente fuera un perro, sino que ya se hubieran dado más contagios y que fuera más bien una jauría de diferentes perros los que estuvieran atacando. De entrada, estás atacando la obra de Stephen King. O sea, estás atacando a un escritor. Bueno, es que ¿qué hubiera pasado si lo hubieran hecho en la película y qué hubiera pasado si Stephen King lo hubiera escrito? que ahora, realmente él confiesa que en esa época estaba muy ebrio, sí. Y que era adicto a muchas cosas, sí. Entonces realmente no se acordaría si lo escribió o no. Dice, tal vez era uno, no, creo que eran dos. O sea, realmente no hubiera prestado atención a no estuviera. Bueno, aquí parte de la magia y del encanto de esta película es el hecho de que están encerrados nuestros personajes principales en una situación totalmente plausible. ¿Cómo se dice? No. Algo que sí puede pasar. ¿No? ¿Probable? Algo realmente probable. Por intentar utilizar palabras otra vez. Una situación realmente probable que es que el coche se descomponga. Algo que vivimos todos los días. La amenaza de un perro con rabia, que si bien no es algo que vivimos... Algo pasó aquí. Sí. Es algo que puede... No puede pasar todos los días, pero sí es algo que se puede presentar en la vida. O sea. El encontrar a un perro con rabia. Entonces es juntar estas dos situaciones que son amenazantes en una vida cotidiana, reunirlas y hacer que funcionen. Si en esta ocasión lo que hubiéramos tenido precisamente era una jauría de perros, en ese momento se convierte en una amenaza más amplia y tendríamos que salir del carro. Por una parte. Por otra parte, imagínate que fuera como si tuviéramos a una manada de lobos atacando a solamente dos personajes, pues es más desesperanzador, más amenazante y ahora sí la posibilidad de sobrevivencia es todavía más... más compleja, es mucho menor esta posibilidad, pero si de ahí en lugar de decir nos vamos a enfocar solamente en estos personajes, si nos vamos a sacarlo al pueblo, pues también estaría padre. Sí, porque ya la jauría obviamente tendría un mayor número de objetivos y pues sí hubiera sido toda una amenaza para toda una población, no nada más para estos dos personajes también. No sé qué tan posible sea que se desate como una especie de pandemia de rabia entre los perros de los alrededores, porque los murciélagos atacan en defensa. Sí, es que creo, si no me equivoco, es una de las características de estos animales, atacar en defensa. Mientras que un perro con rabia a lo mejor sí puede resultar más con más posibilidades de esparcir la enfermedad, pero quién sabe qué tan fácil pueda pasar desapercibido un animal con esta enfermedad, con las características de un canino, y empieza a contagiar a más personas, ¿no? O por ejemplo, a mí se me ocurre el de que, no sé, Cuyo sea el principal portador, empiece a hacer justamente esta parte de los contagios y pues obviamente empiezan a capturar perros, pero dicen, no, pero ¿dónde está la fuente? O sea, no sé, se me ocurre que hasta ya uno o dos granjeros ya mataron perros porque justamente ya están cazando a los animales y tratando de encontrar a la fuente del origen de la infección. Y ya cuando lo encuentren, Cuyo sentado en un trono, en una cueva, con animales y con unas perritas alrededor. En un trono creado de cráneos humanos. Sí, exacto. Ya no vuelvo a participar aquí. Ya no vuelvo a tomar antes de empezar a grabar.
Pues sí hubiera estado como padre, sí hubiéramos sido una película, incluso hubiera requerido y demandado una mayor producción. Le hubiera quitado, en lo personal creo, la esencia de lo que es esta historia de Cuyo, pero no es para nada menospreciable el hecho de tener una serie de perros, un conjunto de perros que estén amenazando a todo el pueblo. O sea, imagínate, al final de cuentas, el perro es considerado el mejor amigo del hombre, pero al final de cuentas también hemos escuchado de casos en los que los perros pues sí terminan resultando después de que precisamente han tenido una serie de maltratos, porque el perro como tal no es agresivo, sino hasta después de que recibe ciertos maltratos, ciertos descuidos, pues se convierte en una amenaza. Entonces han ocurrido estos casos, sin lugar a dudas, pudiéramos decir, tener a un grupo de perros enojados, pues sabemos de lo que son capaces los perros, sabemos de la fuerza que tienen los perros. Entonces si hubiéramos tenido una película con una amenaza considerable y que sigue siendo al final de cuentas unos animales tiernos, esponjosos y que queremos acariciar. Ok, bueno, dentro de lo que son normalmente las adaptaciones al cine de libros, obviamente hay cuestiones que luego no es tan fácil plasmarlas, o que el director dice, no, esto no, como que no tiene cabida dentro de la película. Una de las partes es de que, por ejemplo, en la novela de Cuyo, hay ciertas partes en donde lo narran a partir de la perspectiva del perro. O sea, Stephen King lo vuelve un personaje como tal, ya desarrollándolo y haciendo referencia a algunas partes en donde te muestra cómo es su pensamiento básico. Me imagino a como Groot, o en el caso de los que han visto Game of Thrones como Hodor, en las partes que están narradas por el perro que diga wow, 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 wow. I am Groot, I am Groot, I am Groot. Ya, perdón, en serio, ya no vuelvo. Ahora que por ejemplo también en el libro retratan una parte del miedo que tenía Ted en su casa, que le daba mucho miedo el armario. Entonces en el libro sí hay una parte en donde hacen referencia a que hay un espíritu viviendo en el armario, okay, que justamente no se reflejó aquí en esta cinta. Nada más dicen que el niño le tiene miedo. Okay. Ahora, aquí es en donde a mí se me vino el otro hubiera. Volvemos, bueno, ya perdería la esencia de la película porque decimos, es algo que sí puede pasar, a volverlo más fantástico, el de qué hubiera pasado si a nuestro personaje le hubiera pasado como a Chucky, el de que hubiera sido víctima de una posesión de un demonio o del espíritu de alguien malvado. Imagínate que hubiera sido así, pero que hubiera sido disfrazado con rabia. Eso hubiera estado padre, porque tenemos toda una historia en donde se va enfocando todo a que lo mordió, sí lo mordió el murciélago, pero el hecho de que te muerde un murciélago no significa que ya tengas rabia. Igual cuando te muerde, te puede pasar con una mordida de una ardilla, de una rata. No significa que en cuanto te muerden ya tienes la rabia. Te puede contagiar de peste negra, pero tal vez no de rabia. Sí. Con todos la peste bubónica, sí. Un montón de manchas negras, ¿no? Horribles, sí. Pero todo comienza con la creencia de que es rabia, pero que después realmente resulte ser una posesión demoníaca y que o una posesión o algún tipo de espíritu, un ente que esté ahí rondando, y que cuando ya acaban con la supuesta amenaza que es un perro con rabia, después resulte que no, a ver, espérate, en realidad es otra cosa y de repente posee a otra persona o posee a otro animal y en ese momento pues vuelve a surgir como la amenaza, tal vez en un cliché muy tradicional, muy clásico de decir, termina la película y pum, resulta que a lo mejor se le ponen los ojos verdes a la mamá y era la característica de esta entidad, ¿no? Esta entidad. O a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Matamos a Cuyo a la mitad de la película y después surge otra amenaza en un peluche que acaba de llegar al set por primera ocasión. Aquí, bueno, nada más una pequeña paréntesis. Algo que hizo muy bien el director fue el narrar cómo va afectándole la enfermedad a Cuyo. Porque sabe hacer una mezcla de sonido muy buena,
en ese momento para que sientas cómo Cuyo se desespera ante los sonidos que empiezan a ocurrir, que es esta cualidad, ¿no? De que se empieza a afectar el sistema nervioso de la persona que está infectado con la rabia, y entonces empieza como a ponerse muy alterado. Que a mí, por ejemplo, queridos podescuchas, pues esperemos que ya hayan visto la cinta. Si no, cuando vean que empezamos a hablar de Cuyo, mejor regresen, vean la película y después siguen escuchando al podcast, porque la verdad hablamos mucho de las escenas que suceden y al principio dijimos cuál era el final de la película. Sí. Entonces, por ejemplo, esta parte en donde está el dueño del perro, el niño, que están en la niebla. Sí. Sí te da atención así como de que no, sí lo va a atacar pero, o no. Sí, pero es donde te demuestra que todavía no está del todo enfermo. Tiene un poco todavía de conciencia, o el hecho de que todavía se vaya a esconder debajo de la casa porque le afecta un poco la luz y todo esto. Entonces ves el deterioro del personaje y está. De hecho, lo que yo pensé es esta situación de cuando los perros saben que van a morir y se alejan de sus dueños con la finalidad de que no sufran. Entonces me imaginé esta parte de que a lo mejor Cuyo ya estaba en un punto de decir, ya voy a morir, así que me voy a ir a un punto en donde no me encuentre mi dueño a morir, y por eso se refugia. Y ya cuando se refugia, pues es como este simbolismo de que ya se fue a morir y va a renacer como esta criatura que resulta ser una amenaza para todos. Entonces a mí se me ocurre que, por ejemplo, hubiéramos tenido estas dos escenas. La primera en donde está Cuyo caminando entre la niebla, el niño lo está buscando y no lo encuentra, pero Cuyo no lo lastima. Ajá. Cuyo se va a refugiar, muere. Ajá. Y es víctima de la posesión. Ajá. Entonces que retomen como esa idea de esa escena en donde ya el papá es el que lo está buscando entre la niebla y de repente vea los ojos rojos o el brillo verde a lo lejos. Y ya de repente se empieza a acercar el perro, dice, Cuyo, eres tú. Ajá. Y de repente trapos, o sea, lo ataca. Fíjate que aquí la única situación es que lo que me viene, en cuanto me dices eso, me viene a la mente Cementerio de Mascotas. Entonces, a lo mejor por esa situación, solamente al ser basada en una historia de Stephen King, a lo mejor es donde pudiera flaquear un poco o pudiera ser criticada. Sin embargo, si para esto lo desprendemos de la autoría de Stephen King, a lo mejor sí pudiera funcionar. El decir, muere el perro, es poseído, se convierte en una amenaza para el pueblo, pero cuando un animal está solamente basado en su instinto de supervivencia, pues lo que busca es precisamente sobrevivir a toda costa. Le puedes disparar a un gorila, bueno, no es que los esté invitando a hacerlo. Así, voy a ir al zoológico, llevan su pistola. No, ok. O sea, que está como los que dicen que pescan con dinamita. Sí, no. O sea, no los estoy invitando a eso, pero cuando están los ataques, por ejemplo, de los osos, incluso cuando se le ataca a un perro, que se le dispara, saca fuerzas de lo más profundo para defenderse, para sobrevivir. Si de por sí un animal tiene ese instinto, ya sea por adrenalina o alguna sustancia que produzca el animal, si nosotros a esto le sumamos que tiene una entidad que lo poseyó, pues al final de cuentas, pues sí tendríamos a un personaje todavía mucho más amenazador. Y eso estaría padre, estaría interesante. Solamente que sí, como que dependería para funcionar de alejarse de la autoría de Stephen King. Exactamente. Porque si no, así lo vinculamos con Cementerio de Mascotas. Ahora que, por ejemplo, otro punto de lo que viene siendo la filmación de la película, obviamente en la misma cinta retratan de que es el verano más caluroso que ha habido en Maine. Sí, es en Portland, ¿no? Todavía en Maine. Casi todas las historias de Stephen King son en Maine. Entonces, pues la historia es en verano, pero desgraciadamente la filmación tuvo que ser en invierno, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces dicen que pues la verdad hacía mucho frío ese año y a todos los actores, la mamá, el niño, que estaba sin playera. Justamente, y fue el hecho de que tuvieron que hacer la filmación en invierno
y teniendo nuestros protagonistas pensando que era verano. Entonces, Wow. sí, No. me supongo que ha de haber sido algo también, pues, un desafío y algo estresante para los actores el tener que filmar bajo esas circunstancias. Que es de las cosas que como director, realizador, productor, pues a las que te tienes que enfrentar, ¿no? Y es esa magia que tiene el cine de hacer un retrato de una historia, hacer un recorte de realidad y decir, pues nosotros estamos haciendo esto, pero la gente lo que va a ver va a ser otra cosa completamente distinta. Ah, qué padre. ¿Algo más antes de mandar el corte? No. ¿No? Muy bien, Ya amigos continuamos. del Hubiera Podcast. Vamos a un pequeño corte, un espacio en donde van a poder poner pause e ir por lo que se les antoje. Hacen lo que quieran. Ahorita nos vemos. En un momento regresamos. It's not a monster, it's just a doggy. Continuamos. Amigos y amigas del Hubiera, ya estamos de regreso en esta última parte del Hubiera Podcast, en donde estamos hablando de Cuyo, esta película basada en el libro de Stephen King, que fue su 10ª novela. Y que en lo personal leí y me faltaron como 20 páginas para terminarlo. Lo tuve que regresar a la biblioteca de donde lo saqué y me quedé precisamente a punto de llegar a la resolución del libro. Y de hecho no lo he terminado de leer desde entonces. Sin embargo, al terminar de ver la película, pues terminé con un sabor grato en la boca, pero me hubiera gustado terminar con algo un poquito más amargo. Porque siento que sí hubiera sido necesario una tragedia extra en la familia. Esa tragedia que a lo mejor pudiera unirlos o terminar por separarlos por completo, como llega a ocurrir en las familias. Ajá. Ok, qué bueno que lo planteaste de esa forma. De hecho, leí tus apuntes y por eso dije, me voy a adelantar. Ok, otra de las partes que retrata justamente la novela que no se alcanza a apreciar por completo en la película, es de que, por ejemplo, aquí la infidelidad de Donna nada más dicen que se da, Ajá. pero no manejan el por qué es que va sucediendo. Ajá. En la novela de Stephen King, justamente la diferencia es que es su instructor de tenis, Ajá. no el carpintero. Y por ejemplo, narran que Donna empieza a sentir justamente que cuando ella se queda sola en la casa, Ajá. hay algo que le incomoda, que es nuevamente La esta ente que está en el armario. Ajá. Y es lo que hace que ella Busque pues refugio. busque la forma de no estar en su casa, entra a clases de tenis en un club campestre y justamente sucede este amorío con Su maestro instructor. instructor. Que tengo que admitir, puede ser más atractivo un instructor. No estoy diciendo que como tal sea más atractivo un instructor de tenis. Cabe destacar. Pero pues si pudiera, por mera estereotipo, y no estoy diciendo que sean buenos los estereotipos, pero los estereotipos surgen de algún lugar. Eso lo tenemos que tener presente. Por mero prejuicio, si quieren decirlo así, pues un instructor de tenis puede resultar más atractivo que un carpintero, ¿no? Un carpintero, incluso yo me lo imagino agachándose y mostrando un poco de más. Y La de repente- alcancía. Sí, exactamente, y no puede ser tan agradable. Mostrando si alguien conoce el nombre de este personaje de los Gremlins, justamente se está mostrando. Yo no me acuerdo, qué bueno. Ok, pues bueno, es aquí en donde justamente, como bien lo mencionabas, que necesitábamos una parte en donde se separara la familia. A mí se me ocurre el hecho de que los dos personajes se distanciaran más. El papá de la esposa de Donna, de Donna, perdón. Entonces el niño, Ted, fuera el que sintiera, obviamente, que le echara la culpa a su mamá porque su papá se fue de la casa. Ajá. O sea, él escuchó una discusión y culpa a la mamá de la separación de los papás. Entonces a mí se me ocurre esta parte en donde de repente Ajá. el perro, al estar los dos
en el taller mecánico solos, que digamos en este caso el perro no atacó a su dueño ni nada, simplemente todos se fueron en un viaje de vacaciones, porque él era un buen marido y se fue acompañando a su esposa. Ajá, el marido ejemplar. Y ellos se hubieran quedado encerrados ahí en el auto. Entonces de repente de la nada, Cuyo empezara a atacar el auto. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que realmente Cuyo no ataca por rabia, sino que sea la forma en que el niño manipula al perro para atacar a la mamá. O sea, porque a final de cuentas que no lo ataque a él. Al final, digamos, que los dos quieran huir del coche, estén bajando y el perro no lo ataca a él, nada más ataca a ella. Ajá. Hay una película de un niño que lee la mente. En donde se basa también la casita casita del terror de los Simpson. Me recuerda esto. Pero aquí estaría como padre e interesante que no fuera... Al final de cuentas los niños no son no identifican lo que está bien o está mal. Los niños son ojetes, son niños, ¿no? Entonces muchas veces viene con un instinto de supervivencia. Y hay ocasiones que los niños se ríen de cosas muy creepy. Sí, muy macabras, ¿no? Digo, paréntesis aquí, mi sobrino, tu hijo, tiene... De repente me preocupa un poco. Sí, de repente digo, espero que esta noche todos duerman bien en la casa de mi hermano. Que todos amanezcan. Entonces, precisamente el niño no sepa absolutamente nada de qué es lo que está haciendo, lo que ¿no? está haciendo, que sea involuntario, pero sea dirigido por su odio. Ajá. Su coraje, su frustración. Aunque al final de cuentas, yo creo que sí debería de ser un niño más grande. Para alcanzar a culpar a la mamá y entender la situación, debe de ser más... o sea, sí debió de haber sido el papá, pero debió de haberse ido con cierto coraje. Se debió de haber ido no por esta situación de resolver la cuestión de su trabajo, sino que se hubiera ido de la casa por cigarros. Por cigarros, ¿no? Entonces, en ese momento sí puedes culpar a la mamá. No entiendes absolutamente nada de lo que pasó. Pero si el papá se va y le dice, ¿sabes qué? Voy a regresar, cualquier cosa, a lo mejor alcanza a mermar como este odio. Sí debió de haberse ido porque por coraje, y en ese momento sí alcanzas a culpar a la mamá, y en ese momento ya pasa a manipular el perro y a atacar a la mamá. Ahora a mí, por ejemplo, justamente se me ocurre para ese argumento a lo mejor decir que sí puede ser un niño pequeño es justamente recordar a mi hijo, punto. Vamos a decir. No, es la parte en donde, por ejemplo... Perdón, espérame, pero es que dices no, realmente preocupado. Siento que pudiera ser algo tu hijo. Queridos podescuchas, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero he recibido amenazas de esa pequeña criatura. Ya nada más no quisiera un día que amaneciera una cabeza de alguno de mis muñecos así al lado mío en mi cama, y así como que tienes 3 días para dejar esta casa. No sé, de hecho, que lo peor de todo sea que sepan, los Funkos son míos. Y que lo que amanezca en tu casa, como César o mi sobrino no sabe de quién son todos los muñecos que están aquí, que agarre mis Funkos y a todos les quite la cabeza. Ya, César, era con él. Ya nos estamos desviando. Ya. Sí, ya estamos divagando. No, sí. Es justamente esta parte de que a lo mejor el papá dice, no, pero yo me lo llevo. Ajá. Y la mamá obviamente dice, no, es mi hijo. Pues vamos a partir. No, ya. Sí. Una decisión salomónica. Sí. Entonces que justamente la mamá se quede con el niño y el niño sí quiera irse con su papá, o el simple hecho de que la mamá tiene al niño agarrado y el papá se va y el niño empiece con que no, yo me quiero ir contigo, y la mamá, no, tú te quedas conmigo. Eso realmente al niño le pudiera causar cierta fractura que realmente empezaría a cosechar esas semillas de rencor en la mamá. Y entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre dentro de este escenario es de que el perro los empieza a atacar a la mamá y todo. Al final, la mamá heroicamente mata al animal, pero que no, espérate, no, por más que sea un animal, nunca, perdón, por más que sea malvado, nunca es heroico matar a un animalito. Bueno, pregúntale a mi sobrina. Termina matando a la tortuga, perdón, al perro. Esa referencia nadie la entiende aquí.
Bueno, ok, tenemos que contextualizarlos. En una ocasión, todos vivíamos en la misma casa. Todos. Vivía mi hermano, su esposa, mi cuñada, mis sobrinas, mi sobrino, mi mamá y yo. Todos vivíamos en la misma casa. Y en unas vacaciones, debido a mi calendario escolar, que yo estudiaba en un modelo cuatrimestral, ellos se fueron a San Cristóbal de las Casas de vacaciones y me dijeron: te encargamos todo. Oigan, tienen que tomar en cuenta que a mis 32 años sigo necesitando ayuda de adultos, ¿ok? Desde ahí ya están contextualizados con mi forma de ser. Entonces se van. Mi mamá tiene sus plantitas, sus pajaritos. Yo teníamos un cachorro. Tenía que encargarme de muchas cosas, ¿sí? Eran demasiadas bocas que alimentar. Exactamente. Terminan las vacaciones, ¿ok? Llegan mis sobrinas y mi hermano y toda la familia llega de vacaciones. Y de repente me preguntan: ¿qué pedo con la tortuga? Y yo digo: ¿hay una tortuga? ¿A poco también tenía que encargarme de una tortuga? El escenario de esta tortuga era realmente... parecía una novela de Stephen King. Era la... ¿cómo se le llama? ¿El caparazón? No, pero el lugar donde están las tortugas. El tortuguero. ¡Wow! ¡Oh, mames! Se quebraron la cabeza para ponerle nombres a los hábitats de los animales. Estaba el tortuguero. Estaba el tortuguero. Tenía sus piedritas y tenía una piedrita muy grande en medio. Era una piedrita verde. Que resulta que en algún momento era una tortuga. Pero nunca me dijeron que estaba esa tortuga así. Entonces, ¿fueron qué? ¿Cuánto tiempo se fueron? ¿15 días? 15 días. 15 días que la pobre tortuga no tuvo alimento, no tuvo bebida, no tuvo agua. No tuvo agua y se secó. Se momificó. Quiero compartirles, si en algún momento quieren tener una tortuga momificada, solamente déjenla sin comida. Encárguensela a mi hermano, 15 días. Si ustedes no quieren ser tan crueles. Bueno, todos cometemos errores, ¿eh? Sí, o sea, mata una tortuga y eres el matatortugas, ¿no? Un accidente. Realmente no lo no. Destructor y Crank te hubieran buscado mejor. Sí, no, me siento... No, ya fuera de cualquier broma sí me siento mal. O sea, me siento culpable. Digo, las personas que me conocen saben que mis mascotas han sido de los seres más preciados que he tenido. El espumoso, en paz descanse, donde quieras que estés mordiendo lo que se te antoje. Esta nube, que han sido mis cachorritos, los quiero mucho, los cuido mucho, pero ese sí se me cuatrapió, se me fue. Lo siento. No lo vuelvo a hacer. Bueno, pero por ejemplo, ya. Entonces, donde nuestra protagonista de una manera no heroica mata a Cuyo. No mames, también lo dejó 15 días sin comida y bebida. ¡Guau! Esta protagonista es increíble. Ya ves, a todo le puede pasar. Entonces, se me ocurre esta parte en donde matan a Cuyo y piensan que la amenaza ahí terminó. Ajá. Volvemos, un recurso fundamental debería de ser el de que de repente apareciera un brillo en los ojos de Cuyo. Un brillo verde. Algo, sí, un aura. Sí, un aura. Super Saiyajin Dios, algo. Algo que lo estableciera de que no es normal el hecho de que esté atacando. Ajá. Ya de repente cuando lo vencen o lo matan, la mamá de una manera muy alentadora abraza al niño. Ajá. Entonces se me ocurre esta escena final en donde tienen al niño abrazado, la mamá. La cámara empieza a hacerles una toma en donde empieza a rodear. Uh-huh. y de repente justamente el niño está cargado de espaldas, se le hace la toma en la parte de atrás y ahí ven justamente el brillo, el destello en los ojos del niño que establece que él es el que estaba controlando a la mascota. Por el rencor. Y esto nos da espacio para cierras la historia en este punto. Obviamente a lo largo de toda la película debes de hacer el manifiesto precisamente de que el niño tiene ese reflejo, a lo mejor en algún punto se mueven cosas extrañas en la casa, ocurren cosas desagradables, tiene cierto poder mental sobre alguien, puede decirle a alguien, es que no quiero comer eso. Y a pesar de que lo están... El plato sale. No, a lo mejor no tan exagerado.
A lo mejor no quiero comer eso. Y de repente la mamá, a pesar de que le estaba insistiendo que comiera las verduras, fuera así como, ok, está bien, no te lo comas. Que a lo mejor no fuera tan obvio, pero sí así de, es que no quiero comer. Está bien, no te lo comas. Papá, es que tienes que arreglar la puerta porque tengo mucho miedo. Y en ese momento, está bien, lo voy a arreglar. Y entonces se empieza a ver como que él tiene un poquito estos desplantes de control sobre seres vivos. Y entonces ya cuando aparezca lo de Cuyo, pareciera como a lo mejor empiezas a tornarlo, a demostrar que viene por esta parte. Y ya al final que se muestre que es todo culpa de Ted. Y tengamos la posibilidad a lo mejor de una secuela o de dejar este final abierto, de decir a lo mejor puede pasar algo más. Que por ejemplo, es dentro de esta investigación de los fenómenos paranormales, de que justamente las manifestaciones de los poltergeist se da justamente por todos los desequilibrios, las rabias y los enojos de los adolescentes, que es normalmente en donde al estar ellos por mucha presión o mucho enojo además, ira contenida, es en donde se empiezan a manifestar estas cosas, ¿no? Que puede ser por bastantes razones, ¿no? Incluso puede ser porque tienen esta vulnerabilidad no emocional a ser susceptibles ante a alguna posesión, porque precisamente al no tener como control de tus emociones pueden abordarte y puedes manifestar estas cuestiones poltergeistianas. Poltergeistas. Exactamente, aquí cabe destacar que no sé nada de eso y simplemente estoy deduciendo, ¿ok? Sí, yo no sé nada de poltergeist. Pero es lo que normalmente se escucha, ¿no? Sí, de hecho, precisamente por eso, precisamente la película de Poltergeist, realmente esta inestabilidad emocional surge como incluso desde los 8 años, ¿no? Empiezas como a sentir esa desconexión y es cuando empieza a presentarse estos fenómenos. Sí, entonces yo planteo que por ejemplo también hubiera sido una cinta muy emocionante. Obviamente hubiera sido un libro completamente diferente, que yo pienso que tal vez en algún momento, no he leído todos los libros de Stephen King, sí he leído algunos, pero no dudo que tenga por ahí alguna idea o algo en donde pueda manifestarse esto, a lo mejor ya en alguna de sus historias. Aquí lo que quiero mencionar es que Cuyo es una de las novelas más cortas que tiene Stephen King, tomando en cuenta como novela. Sí tiene cuentos cortos y tiene algunos muy buenos, pero como novela sí es de las más cortas que tiene. Entonces sí hubiera requerido una extensión más amplia. En la película también es una película realmente corta. Y si se ponen a observarlo, si nosotros empezamos en estos momentos a analizarla, cuestiones cinematográficas, calidad de guión y demás, realmente queda de ver bastante la película. Y tiene una duración de 1 hora y media y todavía pudieron ahí meterle un poquito más de cosas para agregarle tensión o meterle a lo mejor como elementos que hubieran dado como resultado una mejor... como un mejor trasfondo a los personajes, ¿no? Como esa parte del amante de Donna. De Donna. Ahora que también, por ejemplo, aquí otra de las cosas es de que la familia de los dueños de Cuyo también se les da muy poca importancia como que a todo el trasfondo, y obviamente en la novela sí, tiene más. Hay como 1 o 2 capítulos en donde desarrollan para que entiendas todo el contexto que está viviendo la familia del mecánico, ¿no? Okay. Y todo lo que está sucediendo. Ok, sí, no, está bien, te escucho. Yo estoy pensando en una tortuga. En estos momentos me está abrumando. Ok, pues sí es justamente esta parte en donde no todo lo que se escribe en los libros, porque también, por ejemplo, cuando leímos la novela de It, al verla tanto cualquiera de las dos versiones, la de los 90s y la actual, notas también hay cosas que a lo mejor porque es por la censura no pudieran pasarse ni en esa época, ni cuando inicia el cine, ni ahorita. No hay forma de sacar cosas de ese libro en la pantalla. Pero hay otras que tampoco, o sea, en el libro el final de It tampoco no es muy bueno que digamos. Y en las dos, a mí se me hace que en ambas versiones
tratan de darle un cierre que lo hace como un poquito más digerible al que tiene el libro. Igual el libro del Resplandor también tiene un cierre todavía un poquito, diferente a la versión de la película. Y pues obviamente, como ya les mencionamos, también está. Vamos a hablar de los finales de Stephen King de El Resplandor. Regálame un par de minutos. El final del Resplandor, cuando agreden al personaje que es el que... no recuerdo su nombre, pero su función es limpiar y cuidar el Overlord. Ajá. Overhook, el hotel, que en la película lo matan de una hachazo. Ajá. Lo que utiliza el personaje de Jack Torrance en el libro no es un hacha, es como un martillo. Entonces no mata al personaje. Entonces, y lo lastima y lo deja muy mal. Hay un libro que se llama Misery, que tiene su versión cinematográfica en una película hermosa, es brillante, es brutal. En esta película, en la versión del libro, en lugar de un marro, en la versión del libro utiliza un hacha. Y en la versión de la película utiliza un martillo. O sea, intercambian, ¿no? En el caso del Resplandor cambian hacha por martillo. Y en el caso de... No, martillo por hacha. Sí, bueno, hacen un intercambio en ambos. ¿No? ¿Me entendieron? Espero que sí. O sea, en uno martillo por hacha y en otro hacha por martillo. Y en el caso de Misery o Miseria, el hecho de que hayan cambiado, en lugar de utilizar un hacha, utilizar un martillo, hace que sea muy, muy traumática esta película. No sé, amigos del Hubiera, este podcast, no sé si has visto la película de Misery. No. Nada más para que se ubiquen precisamente por esta escena. Apúntala, hay que verla. Precisamente hay una escena en donde está el escritor, está en su cama, y para asegurarse uno de los personajes que no va a levantarse de la cama, le pone los pies entre una tabla, están los pies así, y le pega con el martillo a los pies. Entonces está el pie aquí, le pega con el martillo, entonces le rompe el tobillo, tibia, peroné. Entonces eso pasa en la película y te lo muestran. Es brutal esa escena, mientras que en el libro lo que hace es cortarle con un hacha. Es muy dramático, es muy fuerte, pero creo yo visualmente puede impactar muchísimo, e impactó muchísimo el hecho de que hubiera sido con un martillo. Entonces, dos películas que son muy recomendables: El Resplandor, Misery. En el caso del Resplandor, en lo personal, hay detallitos que me brincan un poco y no me agrada tanto la película. Ya después lo hablaremos en su momento en el Hubiera. Hablaremos de esta película del Resplandor. Pero es buena, vale la pena verla. Y Misery también, si tienen oportunidad de verla, háganlo, hermanos. Si tienes oportunidad de verla, la verdad vale la pena. Si tienes oportunidad de leer el libro, que no sé dónde quedó mi libro de Misery, pero si tienes oportunidad de leerlo, es muy bueno. Y el caso, por ejemplo, de la continuación, ya nada más vamos a seguir hablando. El caso de la continuación del Resplandor, el Doctor Sueño. En el caso de la película no es tan buena. Si no la han visto, no se pierden. Tampoco no se pierden de mucho. No se pierden mucho. Que por ejemplo también dentro de los libros de Stephen King, yo me acuerdo mucho del de Insomnia. Que también es una historia un poquito medio extraña que pudiera también dar pie a una película. Nada más que necesitaríamos a un director que pudiera llevarlo bien a la cinta. Que en este caso, por ejemplo, los voy a contextualizar un poco de esta historia. Habla de, si no mal recuerdo, es un viudo. No me acuerdo si es un viudo. Es un viudo que empieza cada vez a tener menos lapsos de sueño. Él se los atribuye un poco a su edad y todo eso, pero el hecho de que cada vez duerma menos le empieza a dar cierta capacidad de visión. Ajá. Entonces, está muy interesante justamente todo lo que puede observar nuestro protagonista. Ok, aquí lo que quiero decirles, amigos del Hubiera, no es un consejo para que sigan desvelándose hasta las 2, 3 de la mañana
en sus celulares. Sí, porque Eso, realmente el se vuelve hecho- medio torcido El hecho de que no duerman y de que digan, si me duermo ahorita alcanza a dormir 40 minutos, no, para entrar a mis clases en línea, no significa que sea bueno. No van a empezar a tener visiones y si tienen visiones no van a ser del todo agradables. ¿Ok? Hermano, ¿algo que quieras agregar? Pues de mi parte sería todo, queridos amigos del Hubiera Podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más aquí en estos episodios. Ajá. Les recuerdo, por favor, si les gusta escucharnos en Spotify, muchísimas gracias. Nada más brinquen un poquito a YouTube, denle like, denle a la campanita, suscríbanse, nos sirve más. Ya si quieren, nada más hagan eso. Regresen a Spotify y ahí nos pueden escuchar mientras lavan, mientras hacen lo que tengan que hacer en su momento. Y realmente nos apoyarían mucho haciendo eso. Ok, pues sí, precisamente denle like, muchos likes. Si tienen 2-3 cuentas en YouTube y quieren ayudarnos, entren a todas estas 2-3 cuentas de YouTube, suscríbanse, denle like. Al final de cuentas el algoritmo de YouTube no se va a dar cuenta si es la misma persona o no, entonces denle like en todas sus cuentas. Y les digo porque yo también tengo varias cuentas, conozco muchas personas que tienen muchas cuentas. Entonces aprovechen todo eso para suscribirse al Hubiera Podcast, aprovechen eso para darle like al Hubiera Podcast. Y nada más por ahí, no sé qué tan bueno sea esto, no sé qué tan bueno, me voy a soltar otra vez. Pero Vete como hilo de media. Vete como hilo de media. Es tu programa. Tenemos una sorpresa para ustedes, amigos del Hubiera. Tal vez por ahí, sé que empezamos esta segunda temporada, empezamos con un cambio bastante grande, pero esperamos que podamos entregarles trabajos todavía con de mejor calidad. Y estamos ahí viendo la posibilidad de trabajar en conjunto con otra productora, pero el equipo de producción va a ser el mismo. Cámaras va a ser la misma persona, no te preocupes, no tires la cámara. Audio va a ser la misma persona de audio, la única diferencia es que ahora vamos a tener por ahí otro set y otros detallitos, ¿no? Y que van a aumentar la calidad. Que por ejemplo, obviamente, queridos podescuchas, si ustedes han visto parte de todo lo que les hemos presentado, pues es a lo que de repente los recursos que podemos tener dentro de todo lo que de repente hacemos en nuestras obligaciones, pues nos ha permitido y tratamos obviamente cada día ofrecerles un contenido de mayor calidad y obviamente con el apoyo de esta otra casa productora, realmente creo que podemos entregarles un producto que va a ser de su completo agrado. Bueno, y no quiero quemar la noticia, No, pero todavía no. Warner, muchas gracias por esa oportunidad. Nos van a encerrar en una... ¿cómo se llama eso donde estaban los Animaniacs? Queridos, ¿me escuchas? ¿El chiste se arruinó? Me siento como ese tío que está en la fiesta. ya. Sí. En Como estos que están los que se estos- llaman, sí. ¿Cómo se llama esos monitos? O como cuando tu mamá pasa lista. Así. Tú, Beto, Chino, Hugo, no, tú, chingada madre. Exactamente. Y eso sucedió justamente en este En momento. esa chingadera ahí donde están. ¿Dónde están los Animaniacs? En donde encerraron los Animaniacs. Ahí es en donde nos van a poner a nosotros. No voy a poder dormir porque no creo cómo se llama. ¿Cómo? Comiendo piñas. ¿Cuál comiendo piñas? Estamos hablando de un recipiente donde va el Producción agua. tiene problemas aquí. No sé por qué usted no seguro quiere comer piñas, pero No, bueno. yo creí que el de problemas en tu casa era César, pero no. No, bueno. queridos amigos del Hubiera Podcast, pues muchísimas gracias nuevamente. Les recuerdo, coman frutas y verduras. Y por mi parte, presentarles a los que están en producción, Naomi, Zoe, Susi, para que cuando les estemos hablando de alguna persona de aquí, a lo mejor puedan saber a quién nos estamos refiriendo. Ya luego les presentaremos a todo el Hubiera Crew. El Hubiera Crew. Y recordarles nada más, como sabes, cada semana, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana en el siguiente episodio de El Hubiera Podcast. Nos estamos Hasta la viendo. próxima. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Esperamos que después de ver una película también te preguntes ¿qué hubiera pasado si? After all this time,
Always. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Hasta la próxima.